Hola gente, bienvenidos a este nuevo video y esta pequeña miniserie que voy a hacer sobre unos temas muy bonitos que tengo por arreglar, ya los verán. Pero bueno, antes de hablar de consejería bíblica y psicología, tenemos que empezar con una pregunta clave: ¿qué es el ser humano? Les voy a estar hablando de lo que es la antropología bíblica, cómo concibe la Biblia al ser humano realmente, basado en la escritura todo, y cómo esto nos puede afectar directamente en nuestra práctica, tal vez de consejería bíblica, o nuestra búsqueda no sé, de la opción terapéutica que nos ofrece la psicología, pero partiendo del hecho de que ambas posturas tienen una concepción o un marco teórico completamente diferente sobre lo que es el ser humano. Y bueno, si respondes, la manera en que respondas a esta pregunta de qué es el ser humano cambia todo, porque si piensas que el ser humano está fragmentado en partes que se tratan por separado, vas a buscar soluciones separadas, ¿no? Pero si entiendes al hombre como un todo, como un todo unificado, hecho por Dios a su imagen y semejanza, como Dios lo revela en su palabra, vas a encontrar la verdadera sanidad y transformación que es en Cristo. Y hoy vamos a hablar de todo eso de manera un poco general, pero en fin, espero que les pueda servir de edificación y quédense aquí para que les guste. Vamos a empezar hablando primeramente de que existen dos posturas que vienen primeramente de los griegos y de los hebreos. Si entendemos que la Biblia tiene un marco teórico, marco teórico me voy a poner a decirlo de manera muy así, pero si entendemos que la Biblia tiene una filosofía hebrea y no griega, vamos a separar un poco muchas de las malas concepciones que hemos tenido teológicas de la Biblia por cómo se les ha atribuido a los griegos muchas de las interpretaciones que ni siquiera debieron de estar dentro de nuestra concepción bíblica o nuestra concepción teológica. Y bueno, hablando exclusivamente de los griegos, Platón y su escuela, los griegos decían que el hombre era tripartito, ¿no? Que estaba dividido en cuerpo, soma, alma, psique, y espíritu, que es neuma. Y yo sé que van a mencionar primera de Tesalonicenses 5:23. Yo sé que me van a salir con ese versículo, pero espérense por favor, porque es el único versículo que menciona estas palabras. Y claro que los menciona Pablo porque estaba hablando, la escritura está en griego, y de alguna forma también le está hablando a gentiles. Entonces, bueno, está utilizando esta concepción del ser humano, pero no lo está haciendo desde una postura griega. Pablo es profundamente hebreo en su manera de pensar, entonces quédense conmigo. Bueno, los griegos también consideraban, bajo esta concepción antropológica del ser humano tripartita, consideraban al cuerpo como una cárcel del alma. El espíritu era esa chispa divina que buscaba lo eterno, pero ellos concebían a Dios, o a este Dios, porque por ejemplo en Hechos 17 vemos cómo Pablo les habla a los griegos, a los atenienses creo, les habla, ahí en Atenas les habla, y ve que está la inscripción de al Dios no conocido. Y bueno, con eso entendemos que para los griegos existe un Dios, pero para ellos no es un Dios personal como los hebreos sí lo conciben, que es un Dios que se relaciona con su pueblo, que siente con su pueblo, que le ordena a su pueblo directamente. Para los griegos, esta concepción de Dios termina siendo como un ente ajeno, inmaterial, ajeno a nosotros, y el espíritu, ese neuma, era como esta parte divina del ser humano que trascendía la conciencia y se quería conectar con ese Dios. Para nosotros, los que entendemos desde la filosofía hebrea toda la concepción de nuestra fe,
nosotros entendemos que lo que nos hace reconectar con Dios no es una chispa divina interna personal, sino que es Cristo mismo. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a entender por qué es diferente la concepción tanto de la filosofía, o sea, de la filosofía griega como de la filosofía hebrea. Por qué son diferentes, por qué no podemos partir de la misma postura tripartita que tenían los griegos y por qué debemos de filtrarlo con la escritura realmente como implica. Porque a final de cuentas esta percepción tripartita del hombre lograba hacer que el ser humano se viera como un ser fragmentado. O sea, es que evolucionó tanto esa postura tripartita que hoy en día podemos ver sobre la misma discusión cosas como que se dice que el espíritu y el alma están chocando entre sí el espíritu es libre y el alma sigue en trabajo constante. Hay muchas cosas que he visto sobre esta discusión que a final de cuentas no tienen sentido. Entonces, bueno, ahorita lo estoy diciendo de manera muy general, ya después les iré platicando todas las cosas. Pero vamos al punto de los hebreos. Los hebreos, que vendría siendo como el origen de la cosmovisión bíblica, la Biblia no presenta al hombre en compartimentos, sino como una unidad integral. Palabras como alma, que es nefesh, y espíritu, ruach, muchas veces se usan como sinónimos o conceptos intercambiables, incluso también con lev, la palabra lev, que es corazón. ¿Qué significa esto? No significa que las palabras no tengan una connotación en un sentido literario de una manera distinta, sino que a veces se superponían o de una forma. Entonces, por ejemplo, nefesh se puede hablar se puede utilizar o se podía utilizar como para hablar del ser completo, o sea, como de la persona completa, o sea, como si fuera un pronombre para referirme a fulano. Entonces se refería así como a su completitud, ¿no? Como de la misma forma que hoy en día lo podemos utilizar en nuestro propio idioma, cuando entendemos que yo hablo de yo, estoy hablando de yo, mi yo completa, y sé que cuando hablo de mi vida, esta vida a la que me he entregado, lo digo como en un sentido como de mi traspaso en la vida en este mundo, en esta encarnación, porque al final de cuentas lo que ocurre es que nuestra vida transcurre en la encarnación. Entonces nosotros asumimos de la misma manera que los hebreos la realidad sobre en el plano en el que estamos de esta encarnación, así nos vivimos. Y así mismo era como el lenguaje bíblico nos estaba llevando a ver lo que es el ser humano. En Génesis 2:7, que ese sí es un pasaje directamente doctrinal, estructural sobre cómo está el hombre hecho, dice que Dios formó al hombre y sopló aliento de vida. Ahí habla del ruach. Y el hombre fue a ser un ser viviente o un alma viviente. En hebreo esto significa nefesh hayah o chaya, no sé cómo, no soy experta en hebreo, disculpen. Pero dice nefesh hayah. Eso es ser viviente. No, si se fijan, no dice que tuvo un alma, así como que formó una masita, una plastilina y le puso un alma, no, sopló aliento de vida, o sea, básicamente le dio vida, cobró vida porque Dios es el dador de la vida. Entonces es lo que está diciendo este pasaje, esta escritura, que sí habla de que tú eres completamente un alma viviente en cuerpo y alma. O sea, eres cuerpo y alma, tú eres un alma corpórea básicamente, tu cuerpo también es tu alma, pero es tu alma física que está unificada con tu parte material, la parte material visible, y tu parte inmaterial, que es todo lo invisible de ti. Ese es como siempre se ha concebido al ser humano desde la Biblia, desde la concepción bíblica. Entonces, esto implica una complejidad mucho más amplia sobre lo que es el ser humano, porque a final de cuentas el hombre se entiende como un todo inseparable. Así es como fueron creados originalmente Adán y Eva. ¿Y qué pasa con la caída?
que ese todo inseparable empezó a sufrir todo lo que hoy sufre el ser humano. Enfermedades, muerte, cuestiones mentales, cuestiones emocionales, sufrimiento, todo eso, pero nada de eso está separado. O sea, sigue estando tocado por el pecado, pero nada de eso está separado. No es como un ser fragmentado en donde a tu espíritu le ocurren cosas, pero a tu alma no, y a tu alma le ocurren cosas, pero a tu espíritu no, a tu cuerpo le ocurren cosas, pero a tu alma y a tu espíritu no, etcétera, etcétera. O sea, no, la Biblia no concibe al hombre así, al ser humano así, pero sí tengo que decir, en mucha de la tradición o de la cosmovisión que se ha tenido hoy en día sobre la tricotomía, sí ha hecho esta división del ser humano, y por eso mismo es que apelo al tema de la consejería bíblica o la psicología, y sobre todo la consejería, la psicología cristiana, que hoy en día también parte mucho de esta concepción tricotómica del ser humano. Entonces, si se adopta esa visión griega de la tricotomía, van a pensar que la Biblia sirve para el espíritu, que la psicología sirve para el alma y que la medicina sirve para el cuerpo. Y eso hace que la Biblia quede como una herramienta secundaria, o que quede relegada, o que no sea suficiente por sí misma para tratar los problemas más importantes del corazón humano o del ser humano. Y si adoptas la visión bíblica, la dicotomía o de la unidad, entiendes que la palabra de Dios habla al hombre completo. Cristo redime tanto lo espiritual como lo material, y lo espiritual abarca todo lo interno, todo lo mental, lo emocional, etc. La voluntad, los sentimientos, etc. Y lo físico, pues también, porque a final de cuentas estamos en este mundo caído. Pero incluso aquí tengo que hacer un paréntesis, porque si me dicen de que la medicina sirve para el cuerpo, pues sí, ¿no? Sí, pero yo los quiero sacar un poquito a pensar más allá en este tipo de procesos milagrosos que la medicina no siempre alcanza a explicar de manera lógica, congruente, científica o lo que sea, porque a final de cuentas también podemos ver que el espíritu humano o la voluntad humana muchas veces trasciende lo que le pueda pasar al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque precisamente es una unidad completa e indivisible. Entonces no puedes pensar de una manera completamente naturalista de que solamente lo que te pasa en el cuerpo físico es la única realidad existente, sin tomar en cuenta que también existe tu espíritu humano, que muchas veces te motiva a ir más allá de tus limitaciones y tus capacidades físicas. Y muchas veces esto sostenido por una fe inquebrantable en un Dios que hace milagros, en lo que creemos que son las oraciones, las intercesiones que aplican para todo este tipo de casos de cosas en las que, insisto, que la medicina no puede tener un alcance como tal. Entonces, bueno, no estoy descartando el poder de la medicina. Al final de cuentas, lo que estoy diciendo es que el ser humano trasciende esas cosas porque no estamos separados. No estamos como que me rompí la pierna y eso no me afecta en mi corazón directamente o en mi espíritu directamente, y mucho de lo que me afecte internamente, inmaterialmente, va a depender de cómo también al mismo tiempo sobrelleve el proceso de manera física para mejorar, para rehabilitarme o lo que sea. Entonces, esas son las cosas en las que yo quiero que lo consideren como este ser indivisible en el que Dios pensó en su diseño original para nosotros. Bueno, eso es lo que quería decir en paréntesis sobre la medicina. Por ejemplo, otro ejemplo es que piensan en la depresión, ¿no? La psicología lo va a explicar como una química cerebral o desajuste emocional, pero la Biblia también lo va a mostrar como un quebranto del corazón, como clamor del alma delante de Dios. Y si fragmentas al hombre, vas a dar respuestas parciales a su situación completa. Pero si ves al hombre como una unidad, puedes llevarlo a la cruz de Cristo, que trata con su mente, su corazón y su cuerpo.
a final de cuentas Dios también hace milagros en el cuerpo de las personas, en la mente de las personas y todo. El peligro de una antropología equivocada, y aquí sí me detengo a ser un poco crítica también, incluso con el aspecto extremista en el que se puede caer de la misma versión dicotómica a la que yo apelo, o la postura bíblica de la dicotomía a la que yo apelo, que por un lado la tricotomía en la práctica nos lleva a que hoy en día los cristianos idolatren demasiado la psicología al punto de relegar la Biblia como haciéndola insuficiente, lo que les decía. Como si eso fuera, como si estuviera incompleta, cuando en la Biblia vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y justamente es para tratar todo a la completitud del ser humano, porque es la palabra de Dios. Entonces es literalmente la voz de Dios dándole ánimo al espíritu del hombre, al ser del hombre, y no podemos separar eso. Pero sí voy a decir que en una dicotomía mal aplicada puede llevar a algunos a despreciar por completo la psicología, como he visto en muchos casos. Sí tengo que decir, sobre todo como en la corriente reformada, que veo que hacen como este desprecio o esta incluso satanización de la psicología. Hay muchas iglesias o muchas corrientes o muchas denominaciones que todavía sí pueden ver la psicología como cosa del diablo, casi. Y para mí, en una versión completamente congruente con la dicotomía, si ves que el ser humano es un todo complejo y unificado, no puedes quitar la psicología de por medio. Entonces es un poco incongruente satanizar la psicología desde la versión dicotómica, si entiendes que la psicología también viene a tratar una dimensión del ser humano, la dimensión inmaterial, de su misma complejidad. Pero no se trata de que por decir la psicología sí sirve y nos ayuda a ver esto del ser humano, se trata de usarla como el fundamento, el medio, la forma y todo de trabajo. Entonces ahí es donde yo me detengo como consejera bíblica desde una postura dicotómica a decir, sí, yo apelo a que la psicología nos funciona precisamente porque nos hace comprender de manera más completa la complejidad que es el ser humano según esta postura. Entonces, ver al ser humano como una unidad demasiado compleja que tiene muchas áreas, muchos campos de trabajo, pero que es todo complejo porque todo está unificado desde entre lo inmaterial y lo inmaterial, nos hace ver un cuadro más completo que solamente buscar soluciones parciales. Y al final de cuentas, pues en estos dos errores en los que pueden caer ambos extremos, ponen la mirada en el hombre, ya sea para adorar el conocimiento humano o para despreciar cualquier ayuda común de Dios. Y pues no tampoco es por ahí. La escritura enseña equilibrio, que Dios es el centro, su palabra es suficiente, pero eso no significa negar la realidad de lo psicológico y lo físico del ser humano. Al contrario, todo tiene que estar pegado, unificado a Cristo, como dice en la escritura que por él y para él fueron todas las cosas hechas, y por él está todo unificado, toda la creación. Entonces, en conclusión, todavía no concluyo. El hombre fue creado a imagen de Dios. Me falta apelar un poco a esto. El hombre fue creado a imagen de Dios en unidad. Está caído en el pecado. Esa unidad se quiebra, pero no se fragmenta en partes separadas. O sea, cuando hablamos de que el pecado toca al ser humano, no hablamos de que el pecado solamente afecta al cuerpo y al alma, y al espíritu no, que muchas veces eso es lo que hace la tricotomía, que dice que el espíritu puede ser libre, pero el alma y el cuerpo todavía necesitan un trabajo constante, ¿no? De hecho, eso lo leí hace poquito en un post, que fue lo que me inspiró a hacer esta miniserie de antropología bíblica, que fue como que dije, ¡ah! Casi me vuelvo loca. Pero bueno,
aquí también otro paréntesis. Esta miniserie la empiezo justamente porque he visto hacer este tipo de como de cuestiones que la vuelven un tema muy ilógico si nos ponemos a tratar el asunto del ser humano y el pecado, porque cosas como que si el espíritu vuelve a Dios, entonces el alma y el cuerpo, pues qué pasa con esto, o que si el espíritu es libre porque ya Dios lo hizo libre, pero entonces el alma y el cuerpo, eso hace por completo una neurosis, o ya ni siquiera neurosis, una psicosis del ser humano, en donde parece ser que es como si el espíritu y el alma vivieran una esquizofrenia dentro de uno mismo. Y no estoy estigmatizando la esquizofrenia, pero estoy diciendo a como lo plantean los que lo plantean, y como lo que se plantea en esa antropología del ser humano, lo ven así, como si hubiera una batalla entre esas partes internas, cuando muchas veces la batalla ni siquiera es con el ser mismo, es con el pecado que nos tocó en todo nuestro ser y que necesitamos liberarnos de él por medio de Cristo. Entonces no es que tu espíritu ya sea un espíritu elevado, o incluso a muchos les han enseñado la versión tricotómica de que un inconverso no tiene espíritu. Y bueno, voy a tocar eso más adelante en el siguiente video para poder explicarlo a detalle, porque sí hay muchos huecos doctrinales en esta postura, y para mí se me hace muy importante tocarlo hoy en día porque ahorita está tan en crecimiento la psicología, y más lo que veo es la psicología cristiana. Al final de cuentas tenemos que entender que Cristo viene a redimir todo nuestro ser, cuerpo, alma, tanto ahora como en la resurrección futura, porque nuestro cuerpo va a resucitar y ya no va a estar más lleno de enfermedades, muerte, etc. Y bueno, podemos entender desde la versión dicotómica lo más congruente posible que al morir en esta vida pasas a tener una vida eterna o una muerte eterna, pero la resurrección va a ser para todos, y los que resuciten para vida eterna se van para la vida eterna, y los que resuciten para muerte eterna tienen su lugar. Entonces, si nos ponemos muy escatológicos de lo que va a pasar con cada una de las almas vivientes que estamos aquí ahora, hay dos destinos, pero son dos destinos que no te van a fragmentar tampoco del cuerpo, solamente que un destino va a ser más glorioso que el otro. Y eso es muy importante de también tomarlo en cuenta, porque sigue siendo coherente con toda la historia bíblica, todo el concepto bíblico de lo que es la redención de la humanidad por medio de la venida de Jesucristo. Y al final de cuentas, bueno, vuelvo a repetir, en 1 Tesalonicenses 5:23 no es un esquema anatómico como de espíritu, alma y cuerpo, sino una manera de decir: Dios santifique todo tu ser completo. Está haciendo ese versículo un énfasis, por lo pronto ahorita lo dejo así. En la siguiente parte les voy a profundizar más en esto. Pero bueno, en conclusión, la manera en que entiendes al ser humano define la manera en que lo ayudas. Yo los animo a investigar un poco más de este tema. Voy a ir dejando unos cuantos links también de unos comentarios que hizo un estudioso de este tema, que es un poco más fiable que yo. Si adoptamos la visión griega, terminamos fragmentando al hombre y buscamos soluciones parciales, pero si adoptamos la visión bíblica, entenderemos que solo Cristo redime todo nuestro ser. Y esa es la base para hablar de consejería bíblica frente a psicología. Y ya, en el siguiente episodio ahora sí les voy a hablar de este debate de tricotomía o dicotomía y cómo esta diferencia impacta directamente en nuestra fe y en la práctica de la consejería. Y bueno, aquí les invito, díganme en los comentarios que si habían escuchado de estas posturas, qué crees que pasa en tu iglesia, de qué se habla más en tu iglesia, de un alma, espíritu y cuerpo separados, o que se entienda de esta forma, así como que hay
un aspecto ahí que no se entienda bien, o de una visión integral del ser humano. Cuéntame en los comentarios, me interesaría saberlo. Y pues nos vemos en el siguiente video.